Buenos días a todos. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigido por su amigo, su consultor y facilitador, profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está para el Colegio Mayor Sistema San Marcos y especialmente para los alumnos del primer año de secundaria, iniciando este segundo bimestre con el tema número 1, que es la cartografía. Jóvenes, cuando hablamos de cartografía, hay que verlo con temas así sencillos. No dice por definición que es una ciencia que se encarga del trazado y el estudio de mapas geográficos. Pero ustedes tengan en cuenta que para trazar mapas, así para que ustedes hagan una gráfica o quieran representar lo que ven o lo que se imaginan, es una proyección. La imaginación tiene mucho que ver en los inicios. Ustedes están en la playa, ven el mar y se comienza a ver el final del mar y se proyecta, se imaginan cómo será más allá. Seguirá siendo plano, habrá una curva. Entonces, eso es la imaginación, que es la proyección que se va a hacer en este caso. Igual manera, jóvenes, para ello se ha pasado por muchas etapas en las que se han buscado instrumentos desde la tecnología, desde que cuando se usaba el telescopio, por ejemplo, después los escáneres, el campo vía satelital, las computadoras, ahora las proyecciones, el SIG, el GPS. Miren ustedes, tanto que a nivel de GPS, a nivel de satelital, se puede representar desde un poste. Así, se puede representar desde un poste, ver la realidad de un poste hasta una ciudad. Todo lo que ha avanzado la tecnología ahora. Pero lo importante es llevar esa proyección, esa idea, esa cartografía a una realidad manual, a lo que ustedes puedan tocar. Y para estos jóvenes quiero que se hagan una idea. Miren, imagínense aquí lo siguiente, que tengan en sus manos una naranja, ¿de acuerdo? Casi redonda, una naranjita casi. Y entonces que ustedes pinten o dibujen esta naranja, cualquier dibujo, hagan ustedes ahí. Ahora yo les digo, saquen la cáscara de esta naranja, así, bien, todo lo hagan lo posible, sacar la cáscara y ponganla plana. Y se van a dar cuenta que se hace un esfuerzo, sacan la cáscara, pero va a ser curva. Entonces no van a poder ponerla plana. Y si la ponen plana se va a romper, se va a quebrar. Y va a dejar espacios en blanco. Esos espacios en blancos es lo que tiene que la persona proyectarse. Son las proyecciones. Y van a ver ustedes que mayormente cuando se abre esa naranja, en las puntas, si la parte media está bien, en las puntas, en los polos, podemos decir así, es donde tiene que abrirse más. Y por eso que en las proyecciones, para hacer el mapamundi, el planiferio, las partes de los polos están muy ampliadas. Hay, por ejemplo, un calalío con lo que llamaba antes Groenlandia, grande, más extensa de lo que es en un planiferio. Y es justamente porque se llena esos espacios, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es les doy un ejemplo para que vean lo que es una cartografía. Y por eso, en el caso de la cartografía, se ha tomado una cartografía general, en este caso, que habla de temas generales como el mapamundi, eh, por ejemplo, el planiferio, los países, es una cartografía general, temas muy generales. En cambio, hay una cartografía temática, y la temática habla de temas específicos, por ejemplo, la producción en un determinado país, la población, la hidrografía, físicos como las cordilleras, los picos y cosas por el estilo. Eso ya vienen a ser cartografías para ver mapas temáticos. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo representamos? Y ahí viene el ejemplo que le decía. ¿Qué hago para que esa naranja, cómo la represento en un papel? Yo en la práctica agarro una naranja y me pongo un papel. ¿Cómo hago para representar esa naranja y dibujarla en un papel plano? Entonces se dan varias ideas. Varias ideas. Por ejemplo, entramos a una representación cartográfica cilíndrica. ¿Qué significa eso? Al globo terráqueo se le envuelve imaginariamente en un papel. Lo que le decía, una naranja envuelta en un papel en esa forma como ustedes ven en la gráfica.
Puesta así, de esa manera, la envuelvo, muy bien. Listo, ya. Tomé, corto justo en la unión y ahora ese papel lo llevo plano. Abro el plano y ahí tengo la Tierra. Pero se van a dar cuenta ustedes, la parte norte, Groenlandia, la parte de Alaska, parte de Canadá, la Siberia, están bien distorsionadas. Lo que era angosto en la realidad, ahí sale amplio. Entonces tiene cierta dificultad. Esa es la parte cilíndrica. ¿Ven? Entonces ahí tienen que hacerse las proyecciones, o sea, el estudio, las proyecciones ahí. Hay otra forma, se comenzó a pensar de otra manera. Por ejemplo, la representación cartográfica o cónica. Por ahí pensaron, no, mejor hago un cono, así como un barquillo, hago un cono, así como usted ven en la gráfica, un cono, y trato de meter esa naranja en el cono. Entonces, al tratar de meterla en el cono, van a ver ustedes que entra a cierta parte, hasta cierta parte nomás ingresa. La parte de la superficie que choca con el cono va a ser exacto casi. Pero la distorsión va a ver usted que está en los polos. Ahí hay una proyección en los polos. Se va a proyectar, se va a imaginar. Y también en la parte sur, ¿se dan ustedes cuenta? También hay una proyección. El mapa sería como el que está al costado, ¿no? Se proyecta una parte donde llega a choca, donde choca el cono que hemos representado con la Tierra, ahí sale casi exacto. Pero a nivel de los polos hay una desviación, ¿se dan cuenta? Bien, ahora, se pensó de otra forma, ¿cuál? La representación cartográfica cenital. La representación cenital es una proyección, es decir, como que yo pongo el plano, que le dice a usted el papel, encima del papel pongo una naranja, la parte que choca la naranja con el papel será exacto. Si la pongo así los polos, si lo pongo de costado, lo que choca con el papel va a ser exacto. Pero en lo demás, ¿cómo hago en el papel? Son proyecciones. Ahí elevo proyecciones. Por ejemplo, en el caso de la gráfica, pongo el plano, el papel, en el polo de la Tierra y parte del polo muy bien, se va exacto, choca con el papel con el polo, va a salir exacto el polo. Y lo demás son proyecciones, haría proyecciones verticales, 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 proyectarme y como haría la gráfica y saldría como está al costado. Estas son tres tipos que le piden a ustedes jóvenes. La proyección cilíndrica, la representación cónica y la representación, en este caso, cenital. ¿De acuerdo? Ahora, especificado eso, ahora vamos a ver los tipos de mapas. ¿Qué tipo de mapas hay? Tenemos los mapas, en primer lugar, jóvenes, hay que representar mapas físicos. Los físicos o mapas físicos que representan parte de relieve, parte de accidentes geográficos que queremos representar nosotros para el conocimiento de los demás. Que también pueden ser topográficos, que mayormente ahí no se da mucha precisión en las partes, digamos, de escala. Lo que interesa es la información. Por ejemplo, qué cantidad de mineral hay en esa zona, qué cantidad está la agricultura, la cantidad de ganadería y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Ahora, en los tipos de mapas también tenemos, ustedes ven acá, los políticos. Los mapas políticos, se dice es mapa político, aquel mapa que representa la parte estructural del Estado. Por ejemplo, el Perú, mapa político, sale el mapa con sus regiones o departamentos, provincias, capitales de provincias, distritos, eso, eso es lo básico para su mapa político. Saber la división del Perú, por ejemplo, ¿no? Hay mapas temáticos en cuanto a la parte de clima, como ustedes ven en la gráfica, ahí en la representación, climáticos, de vegetación, demográficos en la población, y así. Entonces, hay mapas políticos, temáticos y físicos. Una de las diferencias que hay en los mapas, ¿de acuerdo? Que vamos a ver más adelante. Ahora, jóvenes, para esto también hay que saber dos puntos. La ubicación se tiene que dar en la longitud y la latitud. Comúnmente le han dicho hasta la fecha, le han dicho ustedes que la longitud, la distancia que hay de un punto con respecto al meridiano de Greenwich o meridiano principal. Esa es la longitud y que la longitud puede ser oriental o puede ser occidental. Es lo que nos dice. Pero ustedes aquí en la gráfica dense cuenta, cuando sobre la Tierra tomamos un punto, como el caso de punto P, tenemos que imaginariamente proyectarlo a la línea ecuatorial, por ejemplo.
proyectarlo. Y luego hacemos una proyección imaginaria al centro de la Tierra y del centro de la Tierra al paralelo, o sea, en este caso, al meridiano de Greenwich. ¿Se dan cuenta? Miren ustedes la gráfica, proyección del punto P a la línea ecuatorial, y ahí el cruce con el meridiano de Greenwich, y forma un ángulo. Ese ángulo B, que está ahí el ángulo B, indicaría la longitud en el sistema sexagesimal, o sea, en grados, minutos, segundos, ¿de acuerdo? Así se mide la longitud. Bien, ahora pasamos a ver la latitud. ¿Qué es la latitud? Como ustedes lo ven, comúnmente se dice la distancia que hay de un punto de la Tierra con respecto a la línea ecuatorial, y que puede ser latitud norte o latitud sur, ¿de acuerdo? Pero así, ustedes tienen que tener en cuenta que cualquier punto de la Tierra, en este caso, como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, un punto P se va al centro de la Tierra, y se proyecta a la línea de Ecuador. Ahí se forma un ángulo hacia arriba, ¿se dan cuenta? Que en este caso es ángulo positivo arriba, ¿no? Entonces, en este punto el A es la distancia que hay de la línea ecuatorial al punto P, que también se da en el sistema sexagesimal, en este caso con grados, minutos y segundos, para ver la distancia. Entonces, el ángulo A representa la latitud. Repito, puede ser norte o sur. Ahora, para que recuerden ustedes, cuando ven los libros que dice la longitud igual a 111.11 kilómetros, eso hacen por lo siguiente. Se toma como referencia de que la circunferencia ecuatorial, la circunferencia es 360 grados. Y cualquier punto que esté en la circunferencia, en volver a su lugar con respecto al Sol, se va a demorar aproximadamente 24 horas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dividen, ¿no?, los 360 grados entre 24 y le sale 15 grados, que lo usamos para los usos horarios. Pero también decimos lo siguiente. Esa circunferencia ecuatorial mide 40.076 kilómetros, según los datos de HIFOR. Y si es 40.076 kilómetros, lo dividimos entre los 360 grados. Y entonces de ahí sacan, ¿no?, que un grado es equivalente a 111 kilómetros, punto 111. Pero eso es en la línea ecuatorial, ¿de acuerdo? O sea, en la circunferencia ecuatorial, los puntos que estén en la circunferencia ecuatorial. Y va a haber un cambio, pero que se acerquen al polo, ¿no? Imagínense ustedes, va a haber un cambio. Otro punto importante es diferenciar lo que es la altura y la altitud. Aquí muchos libros, inclusive, o algunos coleguitas, tienen algunas ligerezas al decir la montaña, ¿cuál es la montaña más alta del Perú? 8.848 metros, el Nevado, el Everest, esa es su altura. Entonces cometen ligerezas. Las montañas no se miden por altura. Las montañas se miden por altitud. Un alpinista no va a subir una montaña, no va a escalar una montaña, llevando en este caso una wincha para medir, ¿no? No, pues jóvenes, el alpinista llega a la cima, o sea, el alpinista ha llegado a la cima, ha escalado, llega a la cima, ¿y qué hace cuando llega a la cima? Coloca su altímetro. Ahí, en la cima, coloca su altímetro y le va a indicar el altímetro a cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra. Por eso se dice una cantidad de Huascarán, 6.768 metros sobre el nivel del mar, no altura, sobre el nivel del mar, y eso se llama altitud, ¿de acuerdo? La altura es con respecto a una base inmediata. Entonces recuerden, diferencia entre altitud y altura, para que corrijan algunos libros que tienen esas ligerezas. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, con esto, en forma breve, les he indicado algunos puntos centrales que ustedes deben conocer. Adicionalmente a eso, estoy enviándoles un resumen, como siempre, un resumen en Word, en la que está ya especificado con algunas mayores técnicas en cuanto para un examen de admisión. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, gracias por su atención. Será hasta la próxima.